Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Continuando con la lectura de la Biblia en un año, hoy corresponde leer la segunda carta a Timoteo capítulo 1, Isaías capítulos 45 y 46 y Salmos 121. Segunda Timoteo 1, Isaías 45 y 46 y Salmos 121. Vamos a ir a la epístola de Pablo a Timoteo. Esta es la segunda carta que se conoce que Pablo le escribe a su discípulo amado Timoteo, o su amado hijo, como él le escribe, o su verdadero hijo en la fe. Esta es una de las cartas paulinas que se denominan cartas pastorales o cartas personales, igual que la carta de Tito y Filemón. Personales y pastorales o pastorales, bueno, primero porque van dirigidos a una persona específica, pero también por el contenido que estas cartas tienen de instrucciones, de consejos, de exhortaciones y que pues por el uso que se le dio a través de los años de estas cartas, pues ya no solo tenían el carácter o el objetivo de ministrar, instruir o enseñar a un discípulo específicamente, sino pues que ahora se convirtió en una instrucción para cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia del Señor. En la segunda carta del apóstol San Pablo, pues vamos a encontrar una palabra muy singular y, yo meditaba sobre este primer capítulo sobre pues un tesoro que a nosotros nos ha sido encomendado. El Señor ha confiado en nosotros un tesoro maravilloso que tiene unas características, o más bien que tiene un contenido invaluable y no es un tesoro de un solo elemento, sino que es un tesoro extraordinario de muchos elementos. Y algo así es lo que Pablo está terminando en la primera carta. Y quisiera leer el versículo 20 y 21 de la primera carta de Timoteo, los últimos dos versículos de la primera carta, y Pablo le escribe hacia su discípulo: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Bueno, acuérdense que lo hemos mencionado mucho, había una doctrina o digámoslo así, una postura ideológica que había tomado mucha fuerza en aquel tiempo y era el gnosticismo. Y era de alguna manera como una explicación un tanto eh, fantasiosa también de los acontecimientos de la fe y tratando de ver la fe desde una argumentación también lógica. Por eso Pablo dice la mal llamada ciencia, porque ciencia como tal es conocimiento y el Señor es la fuente, la verdadera ciencia del conocimiento. Pero aquí el punto es lo que le dice: guarda lo que se te ha encomendado, ¿sí? Y hay dos palabras que están mencionadas tanto en la primera como en la segunda epístola de Timoteo, que son para, paratequén, una, y paratinemi, dos, paratitemi, perdón. Y estas dos palabras tienen un significado muy singular, ambas con una connotación un poco diferente, tiene que ver con una encomienda, con un encargo, eh, con un depósito que el Señor coloca en cada uno de nosotros y que pues nosotros estamos llamados a cuidar, a administrar y a presentarle cuentas delante del Señor. Por eso quise
darle un nombre a este mensaje, que poco lo hago, como el tesoro que nos ha sido encomendado. Pablo entonces le escribe a Timoteo y al finalizando la primera carta le dice, guarda lo que se te ha encomendado, ¿sí? Se te dio un tesoro precioso que debes cuidar. Y hay varias cosas que debes hacer para cuidar ese tesoro. Es un tesoro invaluable que Dios en su misericordia y en su gracia ha puesto en ti. Dice 2 Corintios 4:12 que pues dice Pablo cuando le escribe a los Corintios, eh, perdón, en el 4:12, 2 Corintios 4:12, dice lo siguiente. Tenemos este tesoro. Este es el 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, dice que se nos ha sido encomendado un tesoro, lo que les decía ahora. ¿En qué fue colocado ese tesoro? En vasos de barro. Nosotros somos como vasos de barro. Ese tesoro fue puesto en nosotros y dice algo muy claro Pablo a los Corintios para que la excelencia sea del Señor. A nosotros se nos encomendó algo que es mucho más valioso que, pues, humanamente hablando, de lo que podríamos ser nosotros. Pero ese tesoro es el que nos da valor. ¿Sí? El valor no proviene de nosotros mismos, sino del tesoro que fue depositado en cada uno de nosotros. Dice la misma carta a Corintios, pero en el capítulo 4, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y cuando mira todo lo que está hablando según de Corintios 4, ese tesoro es un encargo, es un ministerio, es un servicio que el Señor colocó en nuestras manos. Pero 1 Corintios 4, del 1 al 2, dice así, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. El Señor nos encomendó un tesoro. Ese tesoro es su espíritu, porque Él colocó su espíritu en nosotros. Pero además de su espíritu, una cantidad de elementos hacen parte de ese gran tesoro. Su presencia, sus instrucciones, sus mandamientos, su presencia, su Espíritu Santo. Nos ha encomendado un mensaje, el buen mensaje, y ese mensaje es el mismo Jesucristo. Nos ha encomendado, nos ha dado algo así como una información. ¿Qué vamos a hacer con esa información? El Señor nos ha dado a conocer unos secretos, unos misterios, dice así Pablo a los Corintios, unos misterios. Es un misterio. El misterio, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un gran misterio que el Hijo unigénito haya venido a la tierra, se haya encarnado, haya vivido en medio de nosotros, haya muerto, haya sido sepultado y haya resucitado, que luego haya ascendido a los cielos y que haya enviado su Santo Espíritu. Son misterios que el Señor colocó en nosotros, vasos de barro, como un gran tesoro. Y esto es lo que Pablo está tratando de transmitirle a su discípulo Timoteo. Se te ha encomendado, se te ha dado un encargo, se te ha dado un tesoro, el cual debes administrar, no solo atesorar. Este tesoro no se trataba de esconder bajo tierra, como nos hablan los evangelios, cuando nos menciona, por ejemplo, la parábola de los talentos, que algunos por miedo tomaron ese tesoro y lo pusieron en tierra y creyeron que ese tesoro era para mantenerlo igual. Ese tesoro había que darle una función. Y ahorita que miremos lo que dice 1 Timoteo, la verdad ese tesoro no era simplemente yo recibo un tesoro y lo guardo y al cabo del tiempo lo devuelvo. Porque todo lo que se queda estático digámoslo así, en una línea temporal, al fin y al cabo se va a quedar va a perder vigencia, se va a quedar en el pasado, va a perder valor. La idea de cualquier tesoro o recurso que yo recibo es que le dé una sabia administración y que multiplique ese recurso. Y no lo puedo hacer escondiéndolo bajo tierra. Hemos recibido un gran tesoro. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con ese gran tesoro? ¿Miedo?
vergüenza, como lo menciona Pablo a Timoteo, no nos permite tomar ese tesoro. Y acuérdense que les decía, ese tesoro tiene que ver con la presencia del Señor. Ese tesoro tiene que ver con los dones y talentos que Él nos ha concedido. Ese tesoro tiene que ver con el buen mensaje que es el mismo Jesucristo. Jesucristo es el evangelio, es el buen mensaje, es la buena noticia. ¿Yo qué estoy haciendo con ese tesoro? Lo estoy administrando, como dice Corintios, ténganlo los hombres como administradores de Dios. Ese buen tesoro implica misterios, misterios extraordinarios. Es un misterio extraordinario el amor. La fe es un misterio. La misericordia, la gracia de Dios es un misterio. ¿Cómo estamos nosotros administrando esos misterios? ¿Los escondimos? ¿Los ocultamos? ¿Nos avergonzamos? ¿Nos da miedo? Y Pablo le va a decir entonces a Timoteo respecto a esa encomienda lo siguiente. Dice el capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Doy gracias a mi Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Saben qué identifica Pablo en su discípulo? Que guarda, pero no solo guarda, sino que administra adecuadamente ese tesoro, que tiene fe no fingida. Me voy a adelantar algo que me pareció muy singular. Cuando Pablo le dice a Timoteo sobre el depósito, sobre esta encomienda, esa palabra que les mencioné ahora, paretekin, quiere decir y se utiliza como fiducia, como un fideicomiso. Y miraba el sentido de lo que es un fideicomiso y es un encargo que se le entrega a alguien, un recurso, pero ese alguien que recibe ese encargo o ese recurso tiene la potestad de administrarlo y trabajarlo y ponerlo a producir, ¿sí? Ese fideicomiso no es solo guardar algo y dejarlo enterrado, como les dije, sino que implica una acción de administrarlo. Pero lo más particular es que aquel a quien se le entrega ese fideicomiso o ese encargo tiene potestad sobre ese recurso. O sea que cuando Pablo le dice a Timoteo, que lo va a decir más adelante, este encargo o en la palabra griega, parateken, que pongo en tus manos, tienes la potestad de reproducirlo. O sea, no es simplemente que te pongo en tus manos algo y te limitas, ¿sí? No, tienes toda la potestad, tienes la libertad de potencializar ese recurso. Al fin y al cabo daremos cuenta delante de Dios, pero el Señor lo puso en tus manos y puedes administrarlo como puedas, como quieras. Lo importante es que ese recurso se multiplique. No es solo una encomienda de poner en las manos, porque también cuando el Señor dice, por ejemplo, en tus manos encomiendo mi espíritu, está haciendo un depósito del espíritu en el Señor. Cuando Pablo se está despidiendo de sus discípulos que iba hacia Jerusalén en Hechos 20, está diciendo, los encomiendo al Señor y a su palabra, o sea, los estoy poniendo en las manos del Señor. El Señor también, cuando Pablo le dice a Timoteo, te encargo el mandamiento, está poniendo en sus manos el mandamiento. Pero esta expresión que Pablo le dice al discípulo es, no solo pongo en tus manos, sino que te doy toda la autoridad, toda la libertad para que le des un adecuado manejo a ese tesoro que te estoy encomendando. Sigamos con la lectura de 2 Timoteo 1, versículo 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es la unción del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que para poder administrar adecuadamente ese tesoro que nos ha sido encomendado, tiene que estar avivado el fuego del don que hemos recibido de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que nos fue dado, continúa en el versículo 7, no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y para poder tomar ese encargo fiduciario, ese encargo que el Señor nos dio y poderle potencializar,
pues necesitamos el poder, el amor y el dominio propio dado por el Espíritu cuando avivo el don del fuego que he recibido de él. Dice el versículo 8, ojo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este versículo es impresionante. O sea, está describiendo la obra del Señor Jesucristo, está describiendo la esencia misma del Evangelio. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y dice el versículo 12, póngale mucho cuidado. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí está hablando del parateiken, que es un fideicomiso, un encargo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no me avergüenzo. Y él colocó un depósito en mí, un recurso, un tesoro en mí, del cual no me avergüenzo. Y ese depósito, como yo no me avergüenzo, como le doy una sabia administración, como soy, como leímos ahora en los Corintios, administrador de los misterios, administrador de ese depósito, de ese recurso, pues ese depósito estará guardado para mí, para aquel día. Dice el 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo, guarda el fideicomiso, guarda el encargo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Así que se nos ha encomendado un gran tesoro. Y no podemos, ni por vergüenza, como lo menciona aquí Pablo, ni por temor, como lo veíamos en el ejemplo de la parábola de los talentos, que ese es el argumento que le expresa al Señor cuando le dice, tuve temor de ti y conozco que eres un hombre cruel, que reclamas lo que no diste. ¿Sí? Ese es el argumento ignorante de aquel hombre que enterró su talento o ese recurso o ese depósito o ese encargo o ese fideicomiso, como lo explica el significado de esta palabra. Hemos recibido un tesoro y nosotros muchas veces nos quejamos de tener pocos recursos y a veces comparamos lo que no tenemos con lo que le sobra a los demás. Comparamos, digamos, nuestros faltantes o lo que nosotros creemos como faltantes. Y a veces nos engañamos porque muchas de esas situaciones, como faltantes, debilidades, dificultades, adversidades, no son otra cosa que un medio que usa el Señor para glorificar su poder. Pablo, cuando identificó y escribe a los Corintios en el capítulo 12, cuando él identifica su debilidad, como lo menciona él, su aguijón en la carne, dice que le pidió a Dios que le quitara ese aguijón, que le quitara esa dificultad. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, bueno, entonces me gloriaré más en las debilidades porque cuando soy débil, soy fuerte. Así que aquello que nosotros consideramos que no tenemos, que nos falta, que es difícil, tal vez es la oportunidad de que la gloria del Señor se manifieste y que aquello que consideramos que es un faltante o una necesidad o dificultad o adversidad es solamente la oportunidad de ver la gloria de Dios y su poder perfeccionarse en nosotros. Y más bien, en vez de quejarnos, de compararnos injustamente,
de deprimirnos y llenarnos de tristeza y ansiedad. Más bien, consideremos el buen tesoro que ha sido puesto en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con ese buen tesoro? Estamos, estamos llevando, administrando, como dice Pablo, adecuadamente, sabiamente ese recurso, lo estamos usando o nos avergonzamos de él. Por ejemplo, ¿cuánta gente de la que nos rodea sabe que nosotros somos cristianos? ¿Cuánta gente de la que nos rodea sabe que nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia? ¿Cuánta gente de la que nos rodea sabe que asistimos frecuentemente a una iglesia? ¿Cuánta gente nos identifica como cristianos? Y cuando yo mantengo el asunto como en secreto, algunos se justifican y dicen, no, la fe es un asunto muy personal y eso no hay que andarse divulgando. Pues creo que hay un error ahí porque el Señor nos mandó fue a divulgar la fe. El Señor nos mandó fue a compartir la fe. El Señor nos mandó a anunciar el buen mensaje. Y cuando yo mantengo como en secreto, pues algo que se supone que es una respuesta para mí, algo que se supone que trajo salvación, perdón de pecados, vida con propósito, pues ¿por qué me tengo que avergonzar? ¿O por qué tengo que tener temor? Gracias a Dios, en este tiempo no estamos en el punto en que decir que tenemos fe y creemos en Jesucristo va a ser causal de muerte, persecución o algo semejante. Estamos en una época y en un lugar donde todavía hay libre culto, pero tal vez lo hacemos por temor o más bien, no damos o no administramos adecuadamente ese tesoro por temor o por vergüenza, como Pablo le decía a Timoteo. ¿Qué vamos a hacer con esa información que hemos recibido? ¿Qué vamos a hacer con ese tesoro invaluable que hemos recibido? Con esos misterios que hemos conocido. ¿De qué sirve conocer los misterios de la Biblia? Y así lo dice Pablo cuando le escribe a los Corintios. ¿De qué sirve conocer todos los misterios si no tenemos amor? Y cuando tenemos amor y entendemos que hemos recibido un encargo, pues le damos buen manejo, lo administramos, lo compartimos. La mejor manera, y es algo extraordinario, que ese tesoro, por más que usted lo comparta, nunca se acabará. Por el contrario, ese encargo que Dios colocó en nuestras manos, entre más lo compartamos, más se multiplica. Pero cuanto más lo pretendemos guardar y esconder por miedo o por vergüenza, pues creo que ese tesoro se va eh, agotando, se va disminuyendo. Esto es un tesoro extraordinario, que usted entre más veces y con más frecuencia lo comparta y lo dé, pues se multiplica y crece. ¿Por qué vamos entonces a ocultarlo? ¿Por qué vamos entonces a avergonzarnos? Decía Pablo, Pablo le escribe a los romanos y les dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y saben por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. No nos avergoncemos, tenemos un tesoro extraordinario, que tal vez usted no tenga otros tesoros que otros tienen. O sea, todo tesoro que tenga que ver con ponérselo encima o comérselo es un tesoro efímero, pasajero y engañoso. Entonces, no crean que usted es un desafortunado. Tiene un tesoro que ni todo el oro y la plata de este mundo puede comprar. La salvación, un amor eterno, la esperanza. Tiene un tesoro y es poder reconocer a Dios. Es que el solo hecho de poder mirar al cielo y reconocer al Creador, eso ya es un gran tesoro. Así que terminemos esta semana orando, dando gracias al Señor, porque Él ha considerado que nosotros podemos ser ese, ese lugar, esa vasija donde Él puede poner ese encargo, ese depósito, que es un tesoro invaluable. Personalmente te doy gracias, Señor, por considerarme confiable, porque uno no le entrega un tesoro valioso a cualquiera, pero confiaste en mí, en nosotros. Yo te lo agradezco. Te pido perdón porque muchas veces el miedo, la vergüenza no me ha permitido trabajar con fidelidad ese tesoro. No me ha permitido potencializarlo, administrarlo con sabiduría. Dice la Biblia que los hombres nos tengan como administradores de Dios. Pero se refiere que estos administradores sean hallados fieles. Perdóname
el no administrar con fidelidad, el no administrar conforme a tus principios y parámetros. Hoy, mi Señor, te pido que mi corazón se alegre y se goce en saber que tengo cosas extraordinariamente valiosas. Perdóname cada vez que comparo lo que a otros les sobra y a mí me falta, en vez de mirar lo que a mí me sobra que a otros le falta. Y a mí me sobra tu amor, tu gracia, tu bondad. Señor, tu misericordia. Hallar gracia delante de tus ojos. ¿Cómo no voy a valorar eso más que tal vez ser tenido en cuenta por muchos hombres, incluso para cosas no tan buenas? ¿De qué me sirve que me admiren por mi parte física, por mi parte intelectual o por los bienes materiales que tengo? Tú me valoras en la profundidad de mi corazón y de mi alma. Hoy te pido que nos permitas cuidar ese tesoro maravilloso, tu espíritu, tu presencia, tus misterios revelados. Que nos permitas con alegría y gratitud empezar y vivir este día, entendiendo que hay una marca indeleble en nosotros, que es tu amor, Dios. Yo te suplico que nos des sabiduría y que no enterremos más ese tesoro, que lo compartamos, que no nos avergoncemos del buen mensaje que eres tú mismo, Señor Jesús, que no nos avergoncemos ni nos dé temor, porque nunca se agotará. Por el contrario, tiene un efecto sobrenatural, que cada vez que lo doy, se multiplica. Gracias por esta mañana, por tu palabra, por estos tus hijos. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Permíteles tener un buen fin de semana cerca de ti. Que cada día, Señor, nuestra mente y corazón se abran a tu verdad y a tu esperanza. Bendícenos con tu presencia, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.